Listo, muchas gracias. Vamos a continuar. Voy asimismo a compartir un segundo video sobre lo que es un estudio de caso. Asimismo es un video corto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una temática hermosa y muy interesante dentro de la investigación educativa, el estudio de casos. El estudio de casos tiene sus antecedentes en Freud, en Piaget, en la Escuela de Harvard, de Chicago, en el área de las leyes y de la medicina, cuando se empiezan a hacer estudios sobre una temática particular a profundidad. El estudio de casos actualmente tiene unos teóricos muy reconocidos. Algunos de ellos son Stake, Jean, Maxwell, Merian. Estos teóricos han desarrollado los elementos conceptuales y prácticos para llevar a cabo esta metodología de investigación. Entramos entonces a la temática propiamente de qué es un estudio de casos. Un estudio de casos nosotros lo podemos encontrar desde una perspectiva formativa y lo conocemos como técnica de casos, donde se presenta una situación a los participantes para que analicen determinadas circunstancias y problemas. Eso desde una perspectiva formativa. Pero desde la perspectiva de la investigación entramos a abordarlo a profundidad para conocer una situación particular. Una situación particular, ¿qué puede ser un caso? Un caso puede ser una persona, un estudiante, una familia, un programa, un sistema educativo, una nación. Un caso puede ser cualquier circunstancia que sea muy especial, que sea única y que merezca, vamos a decirlo así, indagarlo a profundidad. Un caso entonces es un sistema acotado, no es un proceso, es un sistema que nosotros como investigadores vamos a pretender conocer a profundidad. ¿Cómo podemos conocerlo? Bueno, iniciando con ciertas preguntas. Ese caso, ¿por qué es especial? ¿Por qué es único? ¿Por qué merece ser investigado? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son las relaciones de los elementos que están alrededor de ese caso? Y entonces nosotros como investigadores podemos aplicar diversos instrumentos. Algunos de ellos son entrevistas semiestructuradas, a profundidad. También podemos utilizar la observación, el análisis de documentos significativos, los diarios, las bitácoras, las reseñas, y podemos también hacer cuestionarios. La cuestión es que como investigador nos acerquemos al objeto de estudio y lo analicemos a profundidad. ¿Qué podemos analizarle a un caso? Muchas cosas. Por un lado, podemos tomar un caso con valor intrínseco. Por otro lado, puede ser con valor instrumental y por otro lado puede ser colectivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Un caso intrínseco tiene importancia dentro de sí para conocerlo a profundidad, porque nos interesa conocer ese caso a profundidad. Por ejemplo, un sistema educativo, ¿cómo se lleva a cabo a profundidad ese sistema educativo? En eso estamos hablando de un caso con sentido intrínseco. Pero por otro lado tenemos la posibilidad de estudiar a los casos con sentido instrumental, y esto es, estudiamos ese caso, pero no es que nos interese tanto conocerlo a profundidad, sino que lo vemos como un instrumento para conocer otra cosa. ¿Cómo es esto? Esto es, el mismo ejemplo voy a utilizar, el sistema educativo. Nos interesa conocer ese sistema educativo, pero para conocer cuáles son las innovaciones que se pueden llevar a cabo en los sistemas educativos. Si ustedes ven, no es que nos interese a profundidad el conocer ese sistema educativo en sí, que es nuestro objeto de estudio, sino que lo que nosotros queremos conocer es otra cosa, posibilidades de innovación dentro de los sistemas educativos, de tal manera que ese caso es un instrumento. Por otro lado, tenemos el colectivo, donde tenemos diversos casos y lo que nos interesa es tomarlos para conocer una temática, y ahí analizamos diversas circunstancias. Pues bien, en esto consiste el estudio de casos, y para llevar a cabo su análisis podemos auxiliarnos de la suma categórica, del análisis de las evidencias para que emerjan los acertos. Cierro esta temática invitándolos a pensar sobre qué pudiéramos hacer como investigadores en innovación educativa, qué pudiera ser un caso de innovación educativa interesante para indagar.
cuáles podrían ser sus componentes y cómo sería el contexto de ese caso que nosotros vamos a investigar. Con esas preguntas cierro y les deseo muchísimo. Ya, mil disculpas. Vamos, continuemos con, una vez que ya nosotros hemos visto esos dos videos, vamos a presentarles ya un proyecto desarrollado. Yo les doy el formato, ¿no? Ustedes simplemente van completando aquí mismo. Ya va a estar con el sello de la institución. O quisiera primero proyectarles el formato vacío. Asimismo, disculpas por el logotipo, ya le vamos a cambiar para ustedes. Entonces, así va el formato, en forma vacía. Entonces, aquí dice título del documento, el tema macro. Aquí va el título del estudio de casos, el tema que nosotros hayamos escogido. Yo más tardecita voy a hacer una selección de algunos temas y voy a enviarles para que ustedes, de acuerdo a eso, puedan ya irse familiarizando y escoger un tema de acuerdo a cómo quieran trabajar. Aquí es el tema macro de los 16 que nosotros mencionamos, una breve descripción de máximo unos 2 renglones que debemos hacer, el nombre del estudiante, el tutor y la fecha. La ficha técnica que hay que irles llenando. Entonces aquí dice el tema macro, el título del estudio de caso, el ámbito, el proponente es usted, sus 2 nombres, sus 2 apellidos, curso paralelo y la fecha de presentación que ya le iremos diciendo. Entonces aquí viene la primera parte, introducción. Entonces, en cada una de estas se le está dando un pequeño resumen. Dice, se presenta de forma resumida el estudio de casos en donde describa brevemente todo el contenido de su estudio. Esta sección se la hace al último 250 palabras. ¿Qué son los antecedentes? Es una breve explicación del contexto donde surge el problema, considerar la realidad natural y la realidad social. Entonces son pequeños cosas que vamos dando, ¿no? Ahí viene la definición del problema, les llenamos y ahí vendría la primera parte, que es lo que poco a poco debemos ir llenando. Entonces ahora quería yo presentarles un proyecto ya desarrollado. Entonces, este es el logotipo y viene el cómo debemos nosotros presentar. Lo podemos hacer en forma de pregunta o simplemente no como pregunta, pero la pregunta la necesitaremos más luego en la parte de la definición del problema. Dice, ¿cómo afectó el COVID-19 en la economía del barrio Santa Rita en el mes de mayo del 2019? Así voy a escoger yo unos 4 o 5 temas y les voy a mandar, porque el tema que hayamos escogido, nosotros debemos seccionarle en tiempo y en espacio. No podríamos decir cómo afectó el COVID-19 en el Ecuador. Entonces, es un tema muy amplio en el cual nosotros realmente vamos a tener muchas dificultades en intentar investigar. Es un tema bastante corto. Que no tiene que ser fuera de nuestro contexto. Entonces, intentemos que sea tal vez en el barrio, en la familia. Por ejemplo, podemos poner cómo afectó el COVID-19 en la economía de la familia, qué sé yo, Calvo Piña Rodríguez
en el mes de junio o en el mes de mayo del 2021. Entonces, ahí estamos seccionando primeramente en tiempo, en un mes de mayo, en tal fecha, o máximo 2 meses. O sea, nosotros no nos vamos a complicar haciendo un estudio bastante grande. En un mes es suficiente. Entonces, ustedes podrían ponerle en el mes de junio del 2021, porque en ese tiempo es la investigación que vamos a hacer. Si es que quieren poner en el barrio, pueden poner en la calle que vivan ustedes, ¿no? En la calle, qué sé yo, Solanda o en el barrio. O sea, eso es importantísimo poner para que nos aprueben el tema, ¿no? Que ubiquemos el espacio donde vamos a hacer y el tiempo en el cual vamos a realizar ese proyecto. Si no queríamos poner como pregunta, simplemente podríamos poner eh, consecuencias del COVID-19 en la economía de la familia Rodríguez, tal, en el mes de junio del 2021. ¿Ya? Y empezamos nosotros a desarrollar. Una vez que tenemos ya el tema pequeñito, el estudio de casos, este es el tema grande, ¿no? Dentro de los 16 que les nombré, información sobre el COVID-19. Una breve descripción, esto ya le hacemos al final, el nombre del estudiante, sus dos nombres, sus dos apellidos, el docente tutor y la fecha cuando hay que presentar. Ya le hemos de ir indicando en qué fecha hay que presentar cómo es el estudio de casos. Entonces, de ahí viene el índice, que esto lo dejamos para hacerle al final. Hay un programa dentro del Word que nos permite realizar el índice, eso ya iremos indicando oportunamente. La ficha técnica, el tema macro, información sobre el COVID-19. Sí, el tema macro es el que va a estar aquí abajo, vea. Información sobre el COVID-19. Y el estudio de casos, el que está arribita, cómo afectó el COVID-19 en la economía del barrio Santa Rita en el mes de mayo del 2020. Proponente, la tal persona, el curso, así tenemos que poner nosotros, tercero, BGU, si es del paralelo A, si es del paralelo B, del C o del D. Y la fecha de presentación que ya le daremos, ¿no? Me parece que estaba para el 17, un poquito más, no sé, 17 de julio del 2020, 21 sería. Luego de eso viene ya la primera parte, la introducción. Entonces, yo le decía que usted tiene que enviarme en un formato Word para realizar el conteo de palabras. Entonces, yo después de la introducción selecciono todo este contexto hasta aquí e inmediatamente aquí en la parte inferior me sale el número de palabras, dice 259 de 3,980. O sea, hay más palabras de las 3,500 porque obviamente aquí está con todos la parte de la bibliografía, la parte de los anexos. Recuerden que eso no iba contabilizado. Pero a nosotros nos interesa cada etapa, ¿no? Aquí dice 249, estamos perfectos. ¿Qué otra cosa hay que ver? Nosotros cuando trabajamos en Word, generalmente nos gusta que el trabajo esté justificado. Ahí. Entonces, justificado es poner al lado derecho que todo se alinee. Pero normas APA, que también tenemos que revisar, normas APA realmente no pide que sea justificado, sino interlineado a la izquierda. Así debe quedar. Que queda feo. Así quieren, pues así tenemos que dejarle, no podemos hacer más. ¿Qué otra cosa hay que ver aquí? El interlineado tiene que ser de 1,5. Entonces, la separación, 1,5. Porque a veces hacemos nosotros y está de esta manera. Entonces, está bastante unido. Usted simplemente le selecciona y le pone dentro del interlineado 1,5. Ya quedó el documento como nos pide. La otra, debe haber una sangría después de un punto aparte o al inicio del párrafo. Entonces simplemente le da un tab y ya queda con la sangría correspondiente. Esa es una opción. La otra es contar manualmente, me parece que son 5, veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Manualmente 5 puede poner. O con el tab correspondiente, ¿no? Como aquí ha estado con 5, le vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es importantísimo que le vayamos poniendo, ¿no? Después de cada punto aparte debe estar este tab, esta sangría que nosotros llamamos.
Ya, ¿qué más? Cuando a veces sucede que este documento se nos pinta así, de rojo, y está de esta, a ver, está así. Ya se pintó. ¿Por qué se pintó? Algo pasó. Puede pintarse de color rojo o puede pintarse de color azul. Entonces usted tiene que ver porque este documento tiene que ser perfecto. Este documento después nosotros nos entregan a mi persona y yo realizo el envío a vicerrectorado porque este documento después va a reposar en los archivos de la institución y cualquier persona puede decir, sabe que yo quiero ver el proyecto o el estudio de casos de la señorita Caterine Ten, entonces nosotros tenemos que darles. Pero si va a estar un documento con faltas de ortografía, a veces sucede que copiamos el documento del Google y está con doble espacio y todo eso a veces va pintándose, ¿no? Aquí no se nos pintó. Entonces hay que ir viendo que esto quede perfecto. O sea, debe haber secuencia en lo que nosotros vamos leyendo de cada uno de estos bloques que hemos realizado. Luego vienen los antecedentes, dice el COVID-2019 es una enfermedad, etcétera, etcétera, y empieza a desarrollar. Definición del problema, justificación del estudio, objetivos, aquí le decía yo que realicemos un objetivo general y dos objetivos específicos. Pero esto no quiero adelantarme porque cada partecita tenemos que ir viendo. Por ejemplo, mañana vamos a seleccionar solo el tema. Una vez que ya todos tengamos el tema, el siguiente día será tal vez hacer la introducción, tal vez hacer los antecedentes. El siguiente día será hacer la definición del problema. Entonces, ahorita lo único que quiero es que vean cómo va la estructura del proyecto. De ahí viene la justificación, los objetivos y hemos terminado la primera parte. Viene el marco conceptual. Como les decía, el marco conceptual es todos los conceptos que hemos necesitado para, de acuerdo a nuestro tema que tenemos. Y eso es lo que es tal vez un poquito más extenso porque son 900 palabras. El marco metodológico, y asimismo poco a poco le hemos de ir indicando. Análisis de resultados, conclusiones, y a la tercera parte, ¿no? Recomendaciones. Cuarta parte, las referencias, eso asimismo hay que ponerle en el mismo Word, hay la posibilidad de poner esto. Que nos ponga, o si no, habría que poner la sangría francesa que se llama. O sea, solo la primera parte va desde el inicio y aquí ya va a partir un poquito más a la derecha, es como un tab, pero se llama sangría francesa. Los anexos, si es que vamos nosotros a realizar tal vez alguna encuesta, entonces aquí tendremos que poner la batería de preguntas, algunas contestadas. Entonces hay un gráfico estadístico si usted quiere poner. No vamos a poner todos, no solo algunos, porque no nos interesa sino después realizar un criterio ya general de todo esto, ¿no? Y en la parte, aquí yo le pongo el conteo de palabras para ayudarles a las personas que revisan que la introducción cuántas palabras tiene, ¿no? Y finalmente, ahí se ha terminado, ¿verdad? Ahí se ha terminado esta parte de los anexos. ¿Cuánto me ha salido? 17 páginas. Pero si usted contabiliza, tenemos, esta de aquí va en una página, este va 2, esto va 3, esto va 4, esto va 5. Descontando, pues hablaríamos de unas 12, unas 13, unas 14 páginas, que es lo que nosotros debemos desarrollar el proyecto. Recuerde que hasta las recomendaciones va el conteo de palabras, el resto ya no. Se les va a facilitar a ustedes un proyecto, un estudio de casos ya terminado para que le vayan viendo cómo es la estructura. Y yo creo que con eso podríamos ya dar por finalizado esta primera etapa. Simplemente quería que vean en forma general lo que nosotros tenemos que ir haciendo, tenemos que ir construyendo. No tengamos ningún tipo de miedo a qué otra cosa. Necesitamos que también usted maneje las normas APA, séptima edición. No sé si en tercero de bachillerato o en segundo les dieron las normas APA.
¿Sí o no? Sí, profe, sí nos dieron. Perfecto, ya, correcto. Entonces yo con todo asimismo voy a compartirles este documento. Si ustedes tienen otro mejor, es un extracto de las normas APA, ¿no? Que es donde, cuál es el tipo de letra que nosotros debemos trabajar, cómo debemos hacer la cita, si es una cita corta, si es una cita larga. Entonces eso nos va a ayudar el compartirles ese documento. Entonces hasta ahorita, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en casa? Revisar los lineamientos, que es el primer documento que les mandé. Ahora hemos hecho una revisión así en forma general. Revisar tal vez si alguien no se acuerda las normas APA para ver cómo toca realizar una cita corta. La cita corta, ¿hasta cuántas palabras debe ir? ¿Quién se acuerda? La cita corta debe tener solo hasta menos de 40 palabras. Entonces, todo eso hay que ir recordando por el momento que nosotros vayamos poniendo ahí. Es importante que en cada una de las partes, sea en introducción, en antecedentes, le pongamos por lo menos una o dos citas, ¿no? Especialmente que sean citas cortas. Entonces, hasta ahí sería el encuentro del día de hoy. El día de mañana nos encontramos entonces a las 8:15 de la mañana para iniciar con la selección del tema primero. Entonces, traiga usted estudiado dentro de los 16 qué tema le gustaría y de ahí le podemos ir ya armando el tema de estudio de casos. De mi parte, muchas gracias, cuídese mucho y poco a poco iremos avanzando este proyecto sin ningún temor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Ya les comparto unos documentos más ahorita, ya les mando al WhatsApp.